En esta clase veremos aspectos laborales y tributarios relacionados con sueldos y salarios. Para ello, importante, partimos la legislación que rige los aspectos laborales en Guatemala es el Código de Trabajo, que está contenido en el decreto 1441 del Congreso de la República. Como cualquier ley, tiene dos caras, tiene derechos y obligaciones. Por lo tanto, el código establece esos derechos y esas obligaciones que existen tanto para patronos como para trabajadores, derivados de una relación de trabajo. Hasta aquí, ¿qué implica? Que el trabajador no solo tiene derechos, el patrono tampoco no solo tiene derechos, ambos tienen derechos y obligaciones. ¿Esto qué implica? Un derecho del trabajador es una obligación del patrono. Un derecho del patrono es una obligación del trabajador. Las dos cosas van juntas. La mayoría de conflictos que se dan en esta relación de trabajo, en esta relación laboral, es que las dos partes solo se acuerdan de sus derechos y no cumplen a cabalidad con sus obligaciones. Por ello es que es necesario crear instituciones que sean intermediarias para resolver dichos conflictos. Por eso es que se considera el Código de Trabajo una ley tutorial, o sea que hay un intermediario entre las dos partes, entre patrón y trabajador, que sirve de mediador para resolver los conflictos que surjan de dicha relación entre esos dos actores. ¿Qué es un patrono? Toda persona individual, o sea, persona natural o persona jurídica, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato de trabajo o relación de trabajo. Eso significa que no hay necesidad de que haya un documento escrito, sino que la relación llena las condicionantes de ese contrato, se da por valedero. Condicionantes que está utilizando los servicios de uno o más trabajadores. Un trabajador, en cambio, es la persona que presta a un patrono sus servicios materiales o intelectuales o ambos, a raíz de un contrato o una relación de trabajo. Se consideran nulos ipso iure, o sea, dejan de tener validez jurídica y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversión de los derechos que la Constitución de la República establece, o los que están en el Código de Trabajo como tal, aunque expresen en un reglamento interno de trabajo o un contrato de trabajo o un pacto o convenio cualquiera en contra de. ¿Esto en qué se basan? Hay una pirámide jurídica donde establece que hasta aquí arriba, lo más alto, la jerarquía más alta, es la constitución política. Aquí se establece la base jurídica de cualquier ley en el país y no hay nada superior a ella. Aquí en medio están las leyes ordinarias y prevalecen lo específico que ellas regulan.
Por ejemplo, un contrato laboral no puede ser reemplazado por un contrato comercial, ya que tanto el Código de Trabajo como el Código de Comercio están al mismo nivel. Si a través de un contrato de comercio estoy tratando de anular lo que establecería un contrato de trabajo, eso es nulo ipso iure, porque está tergiversando los derechos que está garantizando la Constitución. Y si a eso sumamos que los reglamentos y los contratos están todavía a un nivel inferior, menos peso jurídico tiene, porque eso lo está garantizando tanto la Constitución política como el Código de Trabajo, que es lo que estamos viendo ahorita, que es el artículo 12. Entonces no podemos, por simple forma, tratar de cambiar la esencia de una transacción como tal. Parte de lo que decíamos, si hay un conflicto originado por las leyes de trabajo con cualquier otra ley, lo que hablábamos de algo comercial con algo laboral, predominan las de trabajo. Un contrato comercial no puede reemplazar un contrato de trabajo. Adicional a lo que hablamos de la jerarquía de la ley, este artículo es claro y es específico que lo prohíbe y establece cuáles son las reglas del juego. ¿Qué es un salario o sueldo? Es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador o su respectivo patrono deben ser remunerados por este. El cálculo puede ser por unidad de tiempo, mes, quincena, semana, hora, por unidad de obra, pieza, tarea, precio, alzado o destajo, o participación en las utilidades, ventas o cobros que se haga al patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdida que tenga el patrono. Pero tomemos un poco de énfasis, es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo. Eso que implica, si el trabajador no cumple con su parte, el patrono tampoco le debería retribuir porque hay incumplimiento de parte del trabajador. Los anticipos que debe entregar el patrono por cuenta de salarios nunca generan intereses. Cualquier deuda por pagos en exceso por responsabilidades civiles con motivo del trabajo se deben amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago, excepto cuando el trabajador voluntariamente pague en un plazo más corto. Digamos que viene un trabajador y por culpa, negligencia o una actitud irresponsable causa pérdidas por 10,000 quetzales, esas no se las puede descontar el patrono en 1 o 2 pagos. Tiene que ser como mínimo en un periodo de 5. O sea, si hablamos de 5 pagos, no le puede hacer un descuento mayor a 2,000. Puede ser más, dependiendo lo que esté ganando el trabajador, ¿verdad? Y el acuerdo que se llegue, pero no puede ser más de esto en este lapsus de tiempo.
Ahora, si hubiera necesidad de retirarse el trabajador, sea por renuncia o despido, en esa liquidación definitiva se quitaría el resto de lo que haga falta de la deuda pendiente por parte del trabajador. Todo patrono que tenga 10 o más trabajadores en forma permanente está obligado a llevar un libro de salarios, el cual debe estar autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo. O sea, si tenemos de 1 a 9, no hay obligación de llevar este libro de salarios. Pero si hay 10 o más, hay obligación de llevarlo y debe de estar autorizado. Ahora, cuando un patrón ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, pero sin llegar al límite de 10, sí está obligado a llevar planillas de sueldos. Estas deberían de casar o alinearse a los modelos que usa el IX, que normalmente es lo mismo que conocemos como una planilla normal, donde se diferencia el salario ordinario, extraordinario, comisiones, bonificaciones, tipos de descuento y los valores que se hacen dentro de tal. O sea que es simplemente una planilla la que debe haber si es de 3 o más trabajadores, o sea, entre 3 a 9 estoy obligado a llevar planillas. De 10 o más ya llevo un libro de salarios. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Ese salario mínimo lo establece una comisión cada año que le presenta al presidente de la República sus estudios para que él fije los incrementos o las modificaciones a dicho salario mínimo. ¿Esto qué implica? Que no importa la forma de pago, esto es lo menos que yo puedo recibir. Ejemplo, si se establece que el salario mínimo por día son 100 quetzales, pero yo trabajo a destajo como operario. ¿Eso qué implica? Si yo, un día cualquiera, sea la razón que sea, yo produje 80 quetzales y el salario mínimo está establecido en 100 por día, ¿eso qué implica? Que los 20 complementarios me los debe de pagar el patrono, porque yo no puedo ganar menos de 100. Por eso se llama salario mínimo. Las jornadas diurna igual a 8 horas diarias sin exceder de 48 horas a la semana. Eso implicaría que esto es vigente de lunes a sábado. El nocturno es igual a 6 horas en un día. Y este se supone que estamos hablando
que es entre las 6 AM a las 6 PM. Y este va de las 6 PM a las 6 AM. En jornada mixta, las horas para trabajar por día son 7 horas y se considera mixta cuando agarra una parte de la diurna y una parte de la nocturna. Por ejemplo, empieza a trabajar a las 4 PM y entró en jornada nocturna y termina a las 13 horas. Entonces está agarrando una parte de noche y una parte de día. Eso es lo que la convierte en jornada mixta. Los salarios es el mínimo y es aplicable a todos. O sea, si el salario es de 100 quetzales diarios, los 100 quetzales diarios aplican tanto para la diurna como para la nocturna y para la jornada mixta. Eso implicaría que cada hora de trabajo para la mixta y la nocturna es más cara que una para la diurna, porque no es lo mismo dividir 100 entró de 8, 100 entró de 7 y 100 entró de 6. Eso es lo que estarían ganando por hora en cada una de las jornadas, pero tienen el mismo valor por día. El trabajo efectivo que se efectúe fuera de los límites de tiempo determinados, que dijimos que era diurno, mixto y nocturno, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por al menos con un 50% más de los salarios mínimos que estén estipulados. ¿Esto cómo funciona? Si yo trabajo en jornada diurna, mis primeras 8 horas de trabajo son horas normales. Si yo hago 10 horas, estaría 2 horas fuera de tiempo. Esto implicaría que entre 8 y 10, que hay 2 horas, esas 2 horas se consideran extras. Esto sería una hora extra y esta sería una hora ordinaria. Pero en la mixta yo trabajo 7 horas y digamos también trabajé 10. Las primeras 7 se consideran ordinarias, entonces el complemento es extraordinario. Aquí también tuve una jornada de 10 horas, pero la nocturna dijimos que es de 6 horas. Eso implica que las primeras 6 son ordinarias y las complemento serían horas extras. Eso es cualquier jornada. Eso aplica también si yo tengo que trabajar domingo y voy y trabajo el domingo completo, serían 8 horas, y el domingo está establecido como día de descanso. Estas 8 horas son extras. Si yo gano,
por ser un valor de referencia, 100 quetzales por hora ordinaria, mi hora extraordinaria costaría 150. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que establece la ley? Que debe ser remunerada por lo menos con un 50% más del salario mínimo. Si mi salario mínimo establece que son 100 por hora, un 50% más serían 50, más lo que ya traigo, o sea, la hora extra tendría un valor de 150 quetzales. Todo trabajador sin excepción, dice, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. 15 días hábiles. ¿Eso qué implica? Es igual a 21 días calendario. Y aquí hay que tener cuidado en el conteo de esto, porque si trabajamos de lunes a viernes se cuenta de una forma, y si trabajamos de lunes a sábado se cuenta de otra forma. Aquí estamos partiendo del hecho de que la jornada semanal es de lunes a viernes. Entonces, si son 15 días hábiles, estaríamos hablando que son 3 semanas. No se cuenta lo inhábil, que es sábado y domingo, pero es que hablamos que se van 21 días calendario. 3 por 7, 21. Las vacaciones no son compensables en dinero. Se pagan únicamente cuando se rompe la relación laboral, o sea, cuando renuncia el trabajador o cuando lo despiden. No hay ningún causal para que las vacaciones se paguen si la relación laboral se mantiene. ¿Eso qué implica? El trabajador debe ir a descansar. Aun cuando el trabajador pida no descansar y que le paguen, estaría él quebrantando la ley. El trabajador estaría propiciando caer en error al patrono. Por lo tanto, se tiene que descansar. No se pueden pagar. Artículo 133, Código de Trabajo. Para el salario que se le va a pagar durante su periodo de vacaciones, debe tomarse el promedio de remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los últimos 3 meses antes de irse de vacaciones. O sea, si yo me voy de vacaciones en abril, saco el promedio de enero, febrero y marzo, y lo que haya ganado de salario ordinario más extras durante estos 3 meses, el promedio como tal, ese es el valor que voy a asignar como salario para pagar en abril. Las vacaciones no se pagan. Cuando el trabajador las goza, realmente es un salario no devengado, o sea, no lo trabajó el trabajador, pero de todos modos se le pagó su salario. Esa es una de las razones por las cuales también no se provisionan las vacaciones, porque estamos reemplazando sueldo. Si yo le pagaba 200 de sueldo y en ese mes se va de vacaciones, como referencia, digamos, le voy a pagar 200 de vacaciones, pero no le pago sueldo. Y simplemente un juego de nombres dentro de las cuentas contables, pero al final él sigue ganando su mismo salario, solo que no lo está trabajando. Eso es lo que me estaría indicando las vacaciones. Le pagué
y él no trabajó. Estos son los aspectos fundamentales de derecho laboral que yo debo contemplar dentro de la contabilidad. Porque por lo que pudimos ver, esto me permite determinar cómo hacer mi planilla de sueldos, cómo hacer las provisiones de prestaciones laborales y cómo pagar el salario mínimo y la forma en que voy a calcular mis horas extras. Eso no es discrecional para cada empresa o para cada patrono. Eso es basado en ley, que es lo que acabamos de ver ahorita. Todo esto desde el punto de vista derecho laboral, código de trabajo, contemplado en el código de trabajo. Ahora veamos qué afecta partiendo desde el impuesto sobre la renta contemplado en el decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria. Hay una rama específica que tiene que ver con rentas de trabajo en relación de dependencia, que es lo que acabamos de ver conforme el Código de Trabajo, la relación patrono-trabajador. Aquí establece que el hecho generador, o sea, la razón por la cual se genera la obligación de pagar impuestos sobre la renta, primero tiene que haber una relación de trabajo para ser considerado renta de trabajo, pero no importa el nombre o la denominación que provenga del trabajo personal, siempre y cuando sea en relación de dependencia entre personas individuales residentes en el país, se considera trabajo y por lo tanto renta de trabajo. Le llamemos como le llamemos. En esencia son sueldos, bonificaciones, comisiones, aguinaldos, viáticos no sujetos a liquidación. ¿Eso qué implica? Un viático, si yo presento las facturas que respaldan el gasto, es un gasto como tal para la empresa. Pero si los viáticos yo no presento facturas, no las liquido con documentos, es un ingreso para el trabajador y se toma en consideración como parte de sus sueldos, bonificaciones y comisiones. O cualquier otra remuneración, sea el nombre que le demos y que el trabajador recibe como parte de esa relación laboral. Aquí hay otros aspectos que eso vale la pena que lo lean despacio. Las rentas grabadas en el presente título del código del impuesto sobre la renta se consideran parte del periodo de liquidación siempre y cuando sean percibidas, o sea, las recibió o estuvieron a disposición del trabajador aunque no las haya usado. Pero si fueron recibidas y estuvieron a disposición de él, se considera percepción de renta, o sea, parte de su salario. Exento las indemnizaciones o pensiones recibidas por causa de muerte, incapacidad, accidente, enfermedad, sean pagos únicos o periódicos, que preste o le brinde el IX. Las indemnizaciones por tiempo servido tampoco están afectas. Remuneraciones que diplomáticos, agentes consulares y demás reciban por el desempeño de sus funciones
en condiciones de reciprocidad. O sea, si hay un acuerdo entre países por los gastos y las remuneraciones que reciban los diplomáticos de ambos lados, si hay reciprocidad, o sea, si ambos gobiernos son condescendientes y favorecen con las mismas reglas del juego, las remuneraciones que estos diplomáticos reciban estarían exentas. Lo que decíamos hace un rato, si los gastos de representación y viáticos son comprobables, se hace. Yo fui a un viaje, presento mi factura del hotel, la factura del restaurante, la del combustible, son gastos exentos. Pero si no presento, y de todos modos yo recibo eso que llamamos viático, y no presento ni la factura del hotel, ni del restaurante, ni del combustible, ni del transporte, entonces se vuelve afecto, o sea, sí pagaría impuestos. El aguinaldo hasta el 100% del sueldo o salario ordinario mensual. ¿Eso qué implica? Si yo tengo un sueldo de 5,000 quetzales y me dan un aguinaldo de 5,000 quetzales, este prácticamente es el 100% de mi salario mensual. Implica que no está afecto. Pero ¿qué pasa si mi patrono decide darme un aguinaldo de 8,000 quetzales? Los 3,000 de diferencia están afectos, porque solo el 100% o hasta el 100%, que son los 5,000, no están afectos a pagar impuestos sobre la renta. Los 3,000 que están arriba del 100% sí están afectos a pagar ISR por renta de trabajo. No importa que le estemos llamando aguinaldo, no solo por el hecho de ser aguinaldo está exento. Está exento hasta el 100% de un salario ordinario. Arriba de eso, paga. Igual ocurre con el bono 14. Las pensiones o jubilaciones tampoco están afectas. Se considera contribuyente toda persona individual residente en el país que obtenga ingresos en dinero por sus servicios personales en relación de dependencia, o sea, por su trabajo. La renta imponible se determina deduciendo a la renta neta las deducciones que se indican en ese artículo. Para los efectos de este artículo se entiende como renta bruta la suma de sus ingresos grabados y exentos obtenidos en el periodo de liquidación anual, y como renta neta la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas. O sea, si yo recibo 5,000 mensuales de sueldo, yo recibiría 60,000 anuales, más un aguinaldo de 5,000, más un bono 14 de 5,000. Yo recibo en el año entre sueldos y prestaciones 70,000. Esto es lo que se considera renta bruta. A esto le descuento lo exento, que es el aguinaldo,
y el bono 14. Esto es renta neta. A esto le quito los gastos deducibles, que normalmente son los 48,000 de mínimo vital. Esto es igual a mi renta imponible. Y esta es mi base para calcular el impuesto sobre la renta como renta de trabajo. Y sobre esto se calcula el impuesto sobre la renta, sobre esta base. El cálculo que se realice de impuestos sobre la renta se divide dentro de 12 y ese es el valor que debería estarse descontando en forma mensual. Aquí establece el tipo impositivo. Me está diciendo que de 1 a 300,000 no hay importe fijo y yo debo de pagar el 5% sobre la renta imponible. Ahí establecimos que nuestra renta imponible eran 12,000. Esto se hace proyectado al inicio del año y definitivo cuando terminamos en diciembre. 12,000 por 5% es igual a 600 quetzales. Este es el impuesto sobre la renta a pagar por parte del trabajador. Pero esto se divide, como es una proyección que se hace en enero, dentro de 12. Los 600 dividido 12 significa que cada mes le debo de retener al trabajador 50 quetzales. Si excede de 300,000, entonces paga 15,000 de base y sobre el excedente de 300,000 hasta donde llegue, paga un 7%. Esto está de referencia y era lo que estaba vigente en el año 2018. Esto hay que revisarlo y aplicarlo cada año. Y aquí podemos ver que la hora por cada sector puede variar. En esta época el no agrícola y el agrícola ganaban lo mismo por hora, pero los que estaban en la actividad exportadora y de maquila bajo el régimen decreto 2989 les pagaban 10.30. En horario mixto, si se dan cuenta, la hora es más cara porque aquí estamos hablando de que son 8 horas, aquí son 7 horas y aquí son 6 horas. Entonces no es lo mismo dividir, como ya nos he puesto de ejemplo, 100 dentro de 8, 100 dentro de 7, 100 dentro de 6. Eso genera que la hora, dependiendo la jornada, es más cara. Es más cara para la nocturna, la intermedia es la mixta
y la más barata es la de horario diurno, el de día. Entonces, esto multiplicado por 1.5 me da el valor por hora para cada una de las jornadas por cada una de las actividades que estoy desarrollando. Algo que tenemos que tener presente es que los salarios mínimos están establecidos por hora y por día. Y aquí puede crear confusión. Si yo estoy pagando en forma semanal, entonces lo que yo gano por día lo multiplico por 7. Y esto es lo que yo ganaría en cada semana. Si yo pago por catorcena, o sea, por cada 14 días, salario diario multiplicado por 14, y esto sería catorcena. Ahora, cuando ponemos un salario nominal, que decimos, mira, te vamos a pagar tanto al mes, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Al establecerse por día, yo no puedo asumir que todos los meses son de 30 días. Porque si yo hago eso 30 por 12, me haría 360. Y el año realmente tiene 365 días, no 360 días. Eso implicaría que yo le estaría dejando de pagar al trabajador, si calculo acá, 5 días en un año. Entonces yo no voy a agarrar lo que se paga por día y multiplicarlo por 30. Tengo que anualizarlo primero. Eso que implica, yo voy a agarrar lo que se gana por día, lo multiplico por la cantidad de días que tiene el año, y a ese gran total lo divido entre 12. Entonces ahí sí, proporcionalmente me queda lo que yo le debería pagar en forma mensual, o como muchos hacen, en forma quincenal. Entonces sí le estoy pagando sus 365 días, o sea, le estoy pagando su año calendario completo. Ahora aquí hay que tener cuidado también en algo, que eso ocurre cada 4 años. En un año bisiesto no multiplico por 365, multiplico por 366, porque febrero tiene un día más. Y ese mismo cálculo, esa misma mecánica, aplica para cada uno de los sectores de actividades comerciales. Como lo estamos viendo acá, y así es como se llega a los salarios nominales más la bonificación incentivo. Entonces mi costo por trabajador es la suma de estos dos: salario nominal más bonificación incentivo, que es un mínimo de 250. Puede ser más. ¿Cómo calculo mis prestaciones laborales? Digamos, tengo un total de sueldos que paga una planilla de 100,000 quetzales. Por el aguinaldo, 8.33% en forma mensual, por bono 14 también, y por indemnización. Esto que implica que cada mes, por una planilla de 100,000, yo debo dejar apartado 8.333, que al sumar los 12 meses me va a servir para pagar el aguinaldo. Lo mismo en el caso del bono 14. La indemnización no es jubilación. Indemnizar significa compensar. Si se compensa a alguien por un daño que se le cause. ¿Eso qué implica? Yo renuncio, yo no tengo derecho a indemnización.
Si yo me empiezo a descuidar, a hacer mal mi trabajo con tal de que me despiden, pero el patrón no puede documentar que fue negligencia mía y puede demostrar que por esa negligencia yo tengo un incumplimiento de contrato porque no estoy cumpliendo con la parte que me corresponde de hacer bien las cosas, me pueden despedir sin compensar porque el daño no se lo estoy causando, no me lo está causando el patrón a mí como trabajador, sino yo al trabajador, como trabajador al patrono, por estar haciendo mal mi trabajo. Bajo la normativa contable, la NIC 19 establece que se puede registrar esto sí y solo sí si existiera un convenio tipo indemnización universal. Normalmente los contadores, las empresas, lo registran porque el ISR lo permite registrar como gasto la provisión más no el pago. Eso que implica que aunque yo no lo haya pagado, yo puedo registrar esto como gasto. Y eso, mientras más gastos tenga, entonces es menos el impuesto sobre la renta que yo pago. Este porcentaje se supone que yo debo pagar un sueldo, el bono 14, que el aguinaldo es un sueldo normal, un sueldo ordinario que yo le pago a un trabajador en julio y en diciembre como una prestación extra. Entonces significa que si para llegarle a 1 lo divido entre 12, que son los meses que hay, eso me va a dar el 0.0833 periódico, que es este porcentaje. De aquí es donde sale esto. Entonces si lo agarro a la inversa, esto multiplicado por 12, me va a dar 1 que es igual a el 100% de un sueldo. Para efectos de lo que se va a pagar al IX, hay una parte que se paga como parte del IX como institución, que es igual al 10.63. Esto es lo que paga el patrono por cada trabajador. Y se hace sobre la base del sueldo que él gana. Si su base de salario es 5.000, estos 10.63 es sobre estos 5.000. Aquí lo estamos calculando sobre el total de la planilla, o sea, el sueldo de todos los empleados. Aunque se va a dejar el pago al IX, no le corresponde, sino a estas otras dos instituciones, estos otros pagos o cargos que nosotros tenemos. Por el IRTRA, el patrono me paga un 1% para que yo tenga la facilidad de ir a divertirme a cada uno de estos centros recreacionales. Es el 1% sobre cada sueldo, sobre los 5.000. Y para que yo tenga la facilidad de capacitarme a bajo costo, que es a través del INTECAP, es el 1%. De ahí sale que la carga por prestaciones laborales para efectos del patrono son 12,63%, que es la suma de este 10,63, de este 1% y de este otro 1%. Básicamente esto es lo que yo tengo que tener presente y que afecta directamente a mi contabilidad, tanto en cálculos, en registros, y puedo caer por incumplimiento, puedo caer en multas y sanciones, tanto en lo laboral como en lo tributario. Porque los registros contables, los cálculos y el soporte documental de todas estas transacciones tiene que ser en base y considerando lo establecido tanto por el Código de Trabajo como por el impuesto sobre la renta. Los invito a que lean despacio este documento. La idea acá fue de transmitirle un criterio, una pequeña guía para que apliquen de mejor forma lo establecido en la ley. Aquí es importante tener conceptos fundamentales
de derecho, para entender cómo funciona el derecho como tal, como ciencia, en cada una de sus ramas. Porque aquí estamos viendo dos ramas del derecho: derecho laboral y derecho tributario.